Acuérdense que en la última clase hemos visto el peritoneo, ¿no? Les he hablado del peritoneo parietal, les he hablado del peritoneo visceral, les he hablado de todas las dependencias que hay en el abdomen del peritoneo, ¿no? Hemos visto el epiplón mayor, hemos visto el epiplón menor, hemos visto el mesenterio, hemos visto los mesos colónicos del colon ascendente, transverso, descendente. Hemos visto los órganos que son intraperitoneales, hemos visto los órganos que son retroperitoneales, hemos visto los órganos que son subperitoneales, etc. O sea, les he hablado del peritoneo, que es la capa que envuelve al abdomen y a los órganos abdominales. ¿Ok? Pero no solamente es el peritoneo, no solamente es el peritoneo. En el abdomen nosotros tenemos paredes, unas paredes que están formadas por ciertos continentes, como ustedes están viendo en este esquema. ¿Cuál es el techo del abdomen? Obviamente el techo es el diafragma. Ya lo conocen, el diafragma. Hemos visto en la primera parte y por favor les pido que repasen cómo está conformado el diafragma. Acuérdense de los agujeros mayores, de los agujeros menores del diafragma. Acuérdense que el diafragma tiene un agujero para la vena cava inferior, para el esófago y los vagos, para la aorta abdominal, etc. ¿No es cierto? Y además tiene agujeros menores también que pasan por el diafragma. Acuérdense la inserción del diafragma, etc. En realidad el diafragma es un músculo que está limitando el tórax y el abdomen. Entonces el diafragma se convierte en el techo del abdomen. ¿Okay? En la parte inferior hay una serie de músculos que les voy a hablar de ellos en su momento, que forman el piso, que se llama el piso del perineo. Una serie de músculos en los cuales tenemos el perineo, es decir, ahí donde están asentando nuestros órganos reproductores y la parte final del aparato digestivo, el recto, el ano y los órganos reproductores en la mujer y en el hombre. ¿Okay? Hay una serie de músculos que conforman el perineo y se llama el piso del perineo. Entonces, en la parte inferior tenemos el piso del perineo, en la parte superior tenemos el diafragma. En la parte posterior hay unos músculos también de los que les voy a hablar, y en la pared anterior y lateral también hay otros músculos. ¿Ok? Bien. Vayamos hablando entonces, miren, es más o menos así como está conformado. Les decía, por arriba el techo está el diafragma, por abajo está el piso del perineo. Hacia adelante hay un músculo que se llama el recto anterior del abdomen, recto anterior. ¿Ya? Hacia atrás hay dos músculos importantes. Este se llama el psoas mayor y este se llama el cuadrado lumbar. Estos dos, miren, la parte posterior del abdomen. Este de aquí, este grandote y musculoso, psoas mayor. Y este otro se llama cuadrado lumbar. Esos son los músculos posteriores del abdomen. ¿Ya? Anterior, les estoy diciendo el recto anterior. ¿Y cuáles son los músculos laterales en este sentido? El oblicuo mayor, el oblicuo menor, el transverso, una fascia que hay que se llama fascia transversal. Y no se olviden que debajo de la fascia está el peritoneo parietal, que lo vimos en la última clase. El peritoneo parietal y el peritoneo visceral. ¿Ok? Entonces, bien, estos son los límites que van formando la pared del abdomen. Por arriba, les he dicho diafragma.
por abajo el piso del perímetro, que está conformado por algunos músculos que en su momento les diré. Atrás hay dos músculos, el psoas mayor y el cuadrado lumbar. Y en la parte lateral, ahí están ustedes viendo los músculos que enseguida vamos a ver cómo se insertan. ¿Ok? Bien, en la parte anterior entonces les estoy diciendo el recto anterior. ¿Ok? ¿Dónde nacen por arriba los rectos anteriores? Porque hay en cada lado uno, ¿no? Quinto, sexto y séptimo cartílagos intercostales y apéndice xifoides por arriba. Quinto, sexto, séptimo cartílagos intercostales y apéndice xifoides. Y por abajo se inserta en la espina del pubis. Son dos, uno a cada lado, ¿no? Uno derecho y uno izquierdo. Se dan cuenta bien ustedes. Cuando hablo de algún músculo son pares, ¿no? Uno derecho y uno izquierdo. Miren cómo se inserta este músculo en el pubis a través de dos pilares, un pilar externo, un pilar interno, como ustedes están viendo. ¿Ya? Este músculo, el recto anterior, es un músculo poligástrico, así se llama, porque tiene sus tendones intermedios. Miren ustedes los tendones intermedios. La gente que hace deporte, que es fisiculturista, que es deportista, pues a veces muestra, ¿no?, sus abdominales cuando van a la piscina, a la playa, etcétera, estos que hacen deporte. No les muestro los míos porque no quiero que se asusten. Pero bueno, ahí está el recto anterior, ¿ok? Es un músculo poligástrico. Tiene tendones intermedios. Y por eso es que a la gente que se dedica al deporte, pues se le hipertrofia de muy buena manera el recto abdominal, ¿no? Lo que conocemos como los abdominales. Este es el músculo anterior. Ya saben dónde nace por arriba, ya saben cómo se inserta por abajo, a través de dos pilares. El transverso. El transverso es un músculo que miren dónde nace en la parte posterior. En la parte posterior nace en el tercio externo de la cintilla iliopectínea, ¿ok? ¿Qué es la cintilla iliopectínea? Miren, esta es la cintilla. Se lo conoce también como ligamento inguinal, ¿ok? Tercio externo de la cintilla iliopectínea quiere decir esto. Nace en el tercio externo de la cintilla iliopectínea, nace en la cresta ilíaca del hueso coxal, nace en las apófisis transversas de todas las vértebras lumbares y nace en las 6 últimas costillas. O sea, el músculo transverso, miren, viene desde la parte posterior, 6 últimas costillas, todas las apófisis transversas lumbares, la cresta ilíaca y el ligamento inguinal, que se llama también cintilla iliopectínea, viene desde atrás hacia adelante. Miren, hacia adelante, como si fuera una venda, como si fuera una faja. Y hacia adelante viene y forma esta línea que se llama la línea media alba, ¿ok? La línea media alba. En realidad ustedes van a ver cómo estos tres músculos que les voy a mencionar en este momento vienen hacia adelante formando la línea media alba, ¿ok? Entonces miren, hacia adelante, este músculo que viene desde atrás, 6 últimas costillas, apófisis transversas de las vértebras lumbares, cresta ilíaca, miren, esta es la cresta ilíaca del hueso ilíaco, todo esto es la cresta ilíaca del hueso ilíaco, ¿ya? Del hueso coxal. Cresta ilíaca, y además dice en el tercio externo de la cintilla iliopectínea, o se llama también ligamento inguinal. Desde todos esos elementos que están en la parte posterior, viene hacia adelante, forma esta línea media que se llama la línea media alba, se inserta en la espina del pubis
pero hace esta curvatura, miren, no viene a la parte anterior, no viene a insertarse del todo en la parte anterior. Miren la curvatura que hace este músculo, el músculo transverso. Lo interesante del músculo transverso que les decía es que desde atrás hasta adelante parecería una venda que nos está envolviendo todo el abdomen, ¿ok? Parecería una venda. Encima del transverso está el oblicuo menor. El oblicuo menor, miren en la parte posterior y comparen con el origen del transverso. Acuérdense bien dónde nacía el transverso. En las 6 últimas costillas, en las apófisis transversas de todas las vértebras lumbares, en la cresta ilíaca y en el tercio externo de la cintilla. No pasa eso con el oblicuo menor, porque el oblicuo menor, miren dónde nace. Nace en la cresta ilíaca, en la quinta lumbar y en el tercio externo de la cintilla iliopectínea, o sea, del ligamento inguinal. ¿Ok? Es decir, ya no abarca todo lo que les decía con relación al transverso, sino se origina en la parte inferior de la columna vertebral y un poco en el hueso coxal, en el hueso de la cadera. Desde ahí, este transverso viene hacia adelante de la misma manera que el transverso, es decir, viene hacia adelante formando esta línea que se llama, les decía, la línea media alba, se inserta en la espina del pubis y hace esta curvatura ahí en el abdomen. O sea, hacia adelante el transverso y el oblicuo menor tienen el mismo comportamiento, digamos casi. Solo que el origen en la parte posterior es diferente, porque ustedes ven que el transverso ocupaba casi toda la parte posterior. En cambio, el oblicuo menor no es así. Entonces, bien, yo les muestro el transverso. Miren el transverso en la parte posterior. Nace desde las 6 últimas costillas, apófisis transversas de las vértebras lumbares, cresta ilíaca y el tercio externo de la cintilla iliopectínea o ligamento inguinal, ¿ok? Miren, parece una faja y se viene hacia adelante hacia la línea media alba, ¿ok? Como una faja, como una venda. El oblicuo menor no es así. En la parte posterior se origina en la parte más inferior de la columna vertebral, la última vértebra lumbar, la cresta ilíaca, la parte externa del ligamento inguinal, y por adelante hacen esto los dos músculos, forman la línea media alba y se insertan en el pubis, en la espina del pubis. Ven ustedes, ¿no? Transverso y oblicuo menor. Los voy a unir a los dos, miren. Los voy a unir al transverso y al oblicuo menor. Y esta es la unión cuando hacen los dos, cuando juntamos a los dos. Pero hay una cosa, este ligamento de inserción hacia adelante, que viene hacia la línea alba y al pubis, forma un tendón. Un tendón que se llama el tendón conjunto. ¿Ok? Eso es pregunta de examen. ¿Quiénes forman el tendón conjunto? ¿Y qué es el tendón conjunto? El tendón conjunto está formado por los tendones de inserción en la espina del pubis, del transverso y el oblicuo menor. ¿Sí? Miren, esto que está pintado de dorado es el tendón conjunto. Pregunta de examen: ¿quiénes forman el tendón conjunto y qué es el tendón conjunto? ¿Ok? Si yo digo que la clase es a las 11, es a las 11, no les voy a esperar hasta las 11:15, porque si llegas 15 minutos después, puedes llegar, y puedes llegar media hora después, pero te perdiste ya una buena parte de la clase. No hay problema que llegues una hora después, pero te perdiste una buena parte de la clase. ¿Ok?
Bien, entonces ya saben lo que es el tendón conjunto. ¿Quiénes forman el tendón conjunto? El transverso y el oblicuo menor. ¿Cuál es el músculo más superficial? Después, el que está por encima del transverso y el oblicuo menor es el oblicuo mayor. Y el oblicuo mayor, miren ustedes cómo se inserta por atrás. Por atrás se inserta en la cresta ilíaca y en las 6 últimas costillas, el oblicuo mayor. Y por adelante tiene el mismo comportamiento de los anteriores músculos. Es decir, viene hacia la línea media alba y se inserta en la espina del pubis, el oblicuo mayor. El oblicuo mayor. Solo que de este oblicuo mayor, es decir, es igual que una faja. Entre los tres, entre el transverso, el oblicuo menor y el oblicuo mayor, hacen exactamente una venda que parecería que estuviera recubriendo el abdomen, porque vienen desde la columna vertebral hasta la línea media alba, lo envuelven prácticamente a la pared del abdomen, ¿ya? Y en el medio hace la línea media alba los tres. Pero miren cómo se inserta el oblicuo mayor en el pubis. Se inserta a través de 3 pilares, estos pilares. Estos se llaman pilares del oblicuo mayor. Los pilares del oblicuo mayor. ¿Cuáles son? Ustedes pueden ver en color verde el pilar externo, en color azul el pilar interno, y atrás está el pilar posterior, ¿ok? El oblicuo mayor se inserta en la espina del pubis en forma de 3 pilares. ¿Cómo se llaman los 3 pilares? El pilar externo, el pilar interno y el pilar posterior. El pilar posterior se llama ligamento de Coles, el que está en color rojo. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Les cuento que en el abdomen nosotros tenemos un conducto que se llama el conducto inguinal. Miren, en esta partecita de la región inguinal tenemos un pequeño conducto que se llama el conducto inguinal, ¿ok? Miren ustedes el conducto inguinal. Les muestro cómo está formado. Y en el hombre el conducto inguinal es muy importante porque miren, este es el testículo. Encima del testículo está el epidídimo. Y después del epidídimo nace el conducto deferente. Miren lo que hace del conducto deferente cuando sale del testículo. Ustedes saben que en el testículo se forma y maduran ¿qué cosa en el varón? Muy bien, entonces estos espermatozoides que se forman y maduran en la base del testículo llegan después al epidídimo, luego se continúan con el conducto deferente. El conducto deferente sale de la bolsa escrotal y miren el recorrido que hace el conducto deferente. El conducto deferente llega a la región inguinal, llega a la región inguinal, y en la región inguinal se encuentra con este conducto que se llama el conducto inguinal. Y el conducto inguinal, les cuento que tiene un anillo inguinal superficial por donde está entrando el conducto deferente y otros elementos más que luego les voy a decir. Tiene una forma cilíndrica, tiene un anillo inguinal profundo, ¿ok? Cuando digo que tiene una forma cilíndrica, me refiero a que más o menos el conducto inguinal tiene esta forma, es más o menos un cilindro que está así, ¿ok? O sea, tiene un anillo inguinal superficial, miren ustedes, por donde está entrando el conducto deferente,
tiene un anillo inguinal profundo donde el conducto deferente va a salir y se va a entrar a la cavidad pélvica, ¿ok? Y este conducto inguinal tiene 4 paredes. Esta pared de aquí adelante es la pared anterior. Esta pared de aquí arriba es la pared superior. Esta pared de aquí abajo es la pared inferior. Y la pared de aquí atrás, ¿qué pared será? Posterior. O sea, el conducto inguinal, como ustedes están viendo, tiene un anillo inguinal superficial, un anillo inguinal profundo, una pared superior, esta de aquí, una pared inferior, esta de aquí, una pared anterior que está en la parte anterior, ¿ok? Ahí, y atrás tiene una pared posterior, ¿ya? ¿Qué es lo importante del conducto inguinal en el varón? El conducto deferente, miren lo que hace. Entra al conducto inguinal por el anillo inguinal superficial, recorre todo el conducto inguinal, se sale por el anillo inguinal profundo y se va a dirigir hacia la cavidad pélvica. En la cavidad pélvica, por detrás de la vejiga, no tiene nada que ver con la vejiga. Detrás de la vejiga, el conducto deferente se va a volver una pequeña ampolla, que se llama la ampolla del conducto deferente, y se va a encontrar con la glándula seminal. ¿Qué produce la glándula seminal? Líquido seminal. Y van a formar este conducto que se llama el conducto eyaculador. Y el conducto eyaculador está desembocando en la uretra prostática. Esta porción en la uretra del varón se llama uretra prostática. ¿Por qué se llama uretra prostática en el varón esta porción? Porque está rodeada de la próstata, que es otra glándula propia del aparato reproductor masculino. Propia del aparato reproductor masculino. Gracias. Entonces, bien, miren ustedes cómo el conducto deferente se encuentra con la glándula seminal, forman el conducto eyaculador y desemboca en la uretra prostática. Luego viene la uretra membranosa y luego viene la uretra esponjosa. Eso es lo que pasa en el varón, en el aparato reproductor masculino. Entonces, el conducto inguinal es importante porque ahí vamos a encontrar al conducto deferente y otros elementos más que ya les voy a decir enseguida. Y el conducto inguinal es importante porque tiene 2 anillos inguinales, un anillo inguinal superficial, un anillo inguinal profundo y tiene 4 paredes. ¿Ya? Y es importante porque en el conducto inguinal suelen aparecer con mucha frecuencia las hernias inguinales. ¿Ok? Y ya les voy a contar por qué aparecen hernias inguinales. ¿Qué es una hernia? Una hernia es la salida de una víscera, de un órgano, en este caso abdominal o pélvico, por una falla de la pared. ¿Ok? En el caso del conducto inguinal, la pared posterior es muy débil y entonces algún órgano del abdomen se sale por la pared posterior y se coloca. Imagínense epiplón. El epiplón se sale y se coloca aquí y forma una hernia. Imagínense intestino delgado, imagínense intestino grueso. He operado hernias donde he encontrado ovario y trompa de falopio que se habían salido y se ubicaron ahí, formaron una hernia. Entonces cuando el paciente viene donde el médico dice, ¿sabe qué, doctor? Cuando hago esfuerzo en mi abdomen, cuando pujo, me sale una bola aquí en la parte inguinal, me sale una bola. Y lo haces echar al paciente, lo haces recostar en la mesa de observación
Y le dices, bueno, a ver, puje ahora y ¡plup! Sale una bolita. Esa es una hernia inguinal. En el conducto inguinal son muy frecuentes las hernias inguinales. Y lo importante es que en el conducto inguinal se va a colocar en el varón el conducto deferente. En la mujer es simple la explicación. En la mujer, en el conducto inguinal, se va a colocar un ligamento que se llama el ligamento redondo del útero, que tiene la función de fijar el útero en su lugar. O sea, en la mujer no es tan complicado el asunto del conducto inguinal, porque solamente vamos a encontrar un ligamento que se llama ligamento redondo del útero. En el hombre es complicado, ¿ok? Bien, les estaba hablando de la inserción del oblicuo mayor en la espina del pubis. Y les estaba hablando que el oblicuo mayor en la espina del pubis se inserta a través de 3 pilares. Un pilar externo, un pilar posterior y un pilar interno. ¿Sí? A estos 3 pilares aparecen unas fibras que se llaman las fibras arciformes. ¿Ok? Y miren ustedes lo que forman los 3 pilares más las fibras arciformes. Forman el anillo inguinal superficial del conducto inguinal. Es decir, este anillo que les estoy mostrando aquí. El anillo inguinal superficial. ¿Cómo está formado el anillo inguinal superficial? ¿Cómo está formado? Está formado por la inserción de los 3 pilares del oblicuo mayor en la espina del pubis y por las fibras arciformes. Estos 3 pilares del oblicuo mayor en la espina del pubis más las fibras arciformes forman el anillo inguinal superficial del conducto inguinal. ¿Está claro? Bien, ya hemos aprendido entonces cómo se forma el anillo inguinal superficial. ¿Y qué es lo que va a pasar por el anillo inguinal superficial? Miren lo que está entrando en el varón fundamentalmente por el anillo inguinal superficial. El conducto deferente. ¿Qué está transportando el conducto deferente? El espermatozoide. Ya saben. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir viendo entonces. Vamos a seguir viendo entonces el anillo inguinal superficial. El conducto inguinal. ¿Por qué se forma el conducto inguinal? Cuando un bebé se está formando intrauterinamente, más o menos a la 4ª semana de gestación dentro del útero, cuando ese embrión se anida en el útero de la mujer, comienza a individualizar su aparato reproductor. Es decir, comienza a formarse el testículo. Se individualiza el testículo si ese embrión va a ser macho. Si ese embrión va a ser hembra, va a tardar un poquito más, 6ª, 7ª semana. Pero este testículo que se va formando en la cavidad abdominal tiene que ir madurando y bajando hacia la bolsa escrotal. ¿Ok? Y eso se va a producir más o menos al 4º, 5º mes de embarazo. Al 4º, 5º mes de embarazo, este testículo tiene que bajar hacia la bolsa escrotal. Y al bajar del abdomen hacia la bolsa escrotal, arrastra los músculos que acabamos de ver. Transverso, oblicuo mayor, oblicuo menor, los arrastra y va a formar la bolsa escrotal. ¿Ok? Y el testículo finalmente se va a colocar en la bolsa escrotal. Más o menos es así. Miren. Este es un embrión, en la primera figura que les estoy mostrando, es un embrión de 8 semanas.
ya tiene el testículo más o menos individualizado. Este va a ser macho. ¿Ok? A las 11 semanas, mira el testículo con su epidídimo bien formadito. ¿Ya? A los 4 meses lunares, ese testículo tiene que bajar. Y más o menos a los 8 meses lunares ya está abajo. Ya está en la bolsa escrotal. ¿Ok? De tal manera que cuando ese niño nace, si es machito, tiene que nacer con los testículos allá en la bolsa escrotal. ¿Por qué el testículo baja hacia la bolsa escrotal? ¿Por qué no se queda en el abdomen? Gravedad. Por la temperatura. Porque ese testículo necesita estar refrigerado medio grado centígrado con referencia a la temperatura corporal basal. Si no está refrigerado ese testículo, puede tener problemas. Si el testículo se queda en la cavidad abdominal, es un problema. ¿Sí? Es un problema. A ese niño tenemos que bajarle sí o sí los testículos a las bolsas escrotales, porque las bolsas escrotales se convierten en un frigobar, enfrían un poco los testículos. Entonces a la mamá, cuando nace el pequeño, a la mamá le tienes que ir indicando, oye, te vas a fijar si sus bolitas están en su lugar, querida mamá. Te vas a fijar en tu bebé. Eso es lo que les decimos a las mamás cuando nacen sus pequeños hijos. Y si la mamá te viene un poco más de decir, oye doctor, estoy preocupado porque sus bolitas no las encuentro. Entonces ese niño tiene algún problema, ¿no? Las bolitas se han quedado arriba. Y tenemos un año más o menos para solucionar los médicos y operarlos a estos bebés y bajarles los testículos a la bolsa escrotal. Porque si no, ese niño cuando sea grande y quiera procrear, va a ser estéril. ¿Entienden? Entonces, esto es el porqué, la razón del por qué los testículos deben bajar hacia la bolsa escrotal. ¿Ok? Entonces, bien, ya cuando ese niño nace, esos testículos ya están en las bolsas escrotales y cuando crecemos, pues los testículos están ahí en sus bolsas escrotales y ahí ustedes tienen el aparato reproductor masculino, pero los testículos en sus bolsas escrotales. ¿Ok? Esa es la razón. Ahora bien, la bolsa escrotal, lo veremos más allá, no ahora, tiene una serie de paredes. Les cuento que no había sido tan simple la bolsa escrotal. Desde la piel hasta adentro tiene 9 capas la bolsa escrotal. Que ya les enseñaré el momento que veamos aparatos reproductores, no ahora. Porque ahora lo que estamos viendo es el conducto inguinal. Entonces, bien, ustedes ya saben que el testículo ha bajado hacia la bolsa escrotal. Al bajar hacia la bolsa escrotal ha arrastrado en parte los músculos de la pared abdominal y ha formado este conducto del cual les estoy haciendo referencia, el conducto inguinal. ¿Ok? Ya les he mencionado cómo está formado el anillo inguinal superficial. El anillo inguinal superficial está formado por los pilares de inserción del oblicuo mayor en la espina del pubis más fibras arciformes. Eso está claro, ¿no? Bien. Sigamos viendo entonces. Este es la cintilla iliopectínea, o mejor conocido como ligamento inguinal. Estudiantes y médicos le decimos a la cintilla iliopectínea mejor ligamento inguinal. ¿Ok? Este es el ligamento inguinal. Desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis. Es un límite entre la pelvis, que está por aquí arriba, y el miembro inferior, que está por debajo. Debajo del ligamento inguinal, estos vasos se convierten en vasos femorales. Hasta aquí era arteria ilíaca externa. Pasa el ligamento y se convierte en arteria femoral. Hasta aquí era vena femoral. Pasa el ligamento y se convierte en vena ilíaca externa.
O sea, es el límite del ligamento inguinal entre la pelvis y el miembro inferior. Esta es la raíz del miembro inferior. ¿Ya? Entonces, bien, miren ustedes, el ligamento inguinal, yo les decía que es más o menos así, como un cilindro que tiene un anillo inguinal superficial y que tiene un anillo inguinal profundo. Acá les estoy mostrando cómo se forma el anillo inguinal profundo, ¿ok? Les estoy mostrando cómo se forma el anillo inguinal profundo. ¿Cómo está formado el anillo inguinal profundo? Miren, así. Este es el oblicuo mayor. Todo esto que están viendo de celeste es el oblicuo mayor. Y aquí hay dos elementos que van a limitar el tendón del oblicuo mayor, que se llama la arteria epigástrica, y un ligamento que se llama ligamento de Hesselbach, más el tendón del oblicuo mayor, van a formar el anillo inguinal profundo del conducto inguinal. ¿Ok? Y este ligamento que ustedes ven aquí abajo, o cintilla iliopectínea, se convierte en la pared inferior. Yo les decía lo siguiente: el conducto inguinal, si este es el conducto inguinal, tiene un anillo inguinal superficial, tiene un anillo inguinal profundo, que es este que estamos viendo aquí en grande. Tiene una pared superior, tiene una pared inferior, tiene una pared inferior, que es esta la pared inferior, tiene una pared anterior y una pared posterior. ¿Ok? Entonces, bien, ¿cómo se forma el anillo inguinal profundo? Por el tendón del oblicuo mayor, dos elementos que son importantes, la arteria epigástrica y el ligamento de Hesselbach, más el conducto inguinal, forman el anillo inguinal profundo. ¿Ok? Anillo inguinal profundo. Una pregunta, ¿cómo se forma el ligamento de Hesselbach? Enseguida te voy a decir cómo se forma el ligamento de Hesselbach. Tú hasta el momento solo ten en cuenta que el ligamento de Hesselbach, la arteria epigástrica y el tendón del oblicuo mayor, más el tendón del oblicuo mayor, más el ligamento inguinal, forman el anillo inguinal profundo. Enseguida te voy a decir cómo se forma el ligamento de Hesselbach. Esa es una muy buena pregunta, pero no te queremos rezar. Entonces ya hemos visto cómo se forma el anillo inguinal superficial, ya hemos visto cómo se forma el anillo inguinal profundo, ya hemos visto quién está formando la pared inferior del conducto inguinal. ¿Quién está formando la pared superior del conducto inguinal? Se llama tendón conjunto. Tendón conjunto. ¿Ok? ¿Quién formaba el tendón conjunto? ¿Se acuerdan? El oblicuo menor y el transverso. Es el músculo transverso y el oblicuo menor. Esos forman la pared superior. La pared superior. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto, la pared inferior está formada por el ligamento inguinal o cintilla iliopectínea. La pared superior está formada por el tendón conjunto. El anillo inguinal profundo está formado por el tendón del oblicuo mayor, la arteria epigástrica, el ligamento de Hesselbach y el ligamento inguinal. Ese es el anillo inguinal profundo. ¿Ok? La pared superior está formado por el tendón conjunto, ¿no? Ahí más o menos está. Miren, ese es el anillo inguinal profundo. Ahí está el techo, o si quieren cara superior, esta es la cara inferior. ¿Quién forma la pared anterior? La pared anterior del conducto inguinal
forma la aponeurosis del oblicuo mayor. Y entonces aquí tienen, este es el anillo inguinal superficial, este es el anillo inguinal superficial, allá adentro está el anillo inguinal profundo, aquí está la pared inferior, la pared superior está formada por el tendón conjunto, la pared anterior está formada por la aponeurosis del oblicuo mayor. ¿Ok? Acuérdense del tendón conjunto, ¿no? Es transverso y oblicuo menor formaban el tendón conjunto, ¿no? Acuérdense del anillo inguinal superficial, los tres pilares del oblicuo mayor más fibras arciformes. Acuérdense del anillo inguinal profundo, ¿ok? ¿Cuál pared nos falta? Posterior. La pared posterior es la más débil. Este es el anillo inguinal profundo. Y miren, la pared posterior está formada por la fascia transversalis, nada más. Una fascia, una pinche fascia, una membranita, pinche fascia. ¿Ok? Que en algunas personas es así, esta es la fascia transversalis. En algunas personas es así, miren, esta es la fascia transversalis. O en algunas personas es así. Más extensa y más débil todavía. Solo fascia transversal. Entonces, como en la parte posterior tenemos solo fascia transversalis, algunas veces cuando estamos debilitados, ¿por qué podemos estar debilitados? Estamos desnutridos, no comemos bien, estamos débiles, no nos alimentamos bien, somos muy delgados, no comemos bien, etc. Y pues me animo a levantar esta mesa, voy a levantar esta mesa, pucha, que es una tumoración que sale hacia afuera por una falla de la pared posterior. ¿Ok? En este caso, de la pared posterior del conducto inguinal. Cuando esta hernia, cualquiera sea el contenido, porque ya les he dicho, podría ser un epiclón, podría ser un intestino delgado, cuando sale por la pared posterior, se llama hernia inguinal directa. Hernia inguinal directa. Pero en algunas circunstancias les cuento que este anillo inguinal profundo se hace más ancho de lo debido. Y también este contenido puede salir, porque por ahí está el conducto diferente, ¿no es cierto? No se olviden que ahí está el conducto diferente. Podría el contenido salir por el anillo inguinal profundo. Y entonces sale así, un pedazo de intestino sale así, por el anillo inguinal profundo. Y esta hernia se va a llamar hernia inguinal indirecta. Aquella era hernia inguinal directa, esta es una hernia inguinal indirecta, que sale por el anillo inguinal profundo. ¿Ya? Eso les van a ir enseñando con más precisión cuando ustedes lleven cirugía. Pero bueno, lo interesante del conducto inguinal, es que el conducto inguinal es un conducto muy pequeñito, pero muy importante, porque había tenido una pared inferior, que se llama ligamento inguinal, había tenido una pared superior, que es tendón conjunto, había tenido una pared anterior, que es la aponeurosis del oblicuo mayor, había tenido una pared posterior, que es la aponeurosis del transverso, tiene un anillo inguinal superficial y tiene un anillo inguinal profundo. ¿Listo? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido del anillo inguinal? Pero antes voy a responder la pregunta que me hizo su compañero. ¿De dónde nace el ligamento de Hesselbach? Te cuento que en la parte posterior, este es el oblicuo mayor, este es el oblicuo menor y ese de verde es el transverso.
y su aponeurosis del transverso. El transverso tiene esta disposición, mira, el músculo transverso. Pero antes tengo que hablarles de muchas cosas, porque me hizo una pregunta muy complicada a vuestra compañera, pero se la voy a responder porque es importante que aprendan. Bien, miren cómo se comportan los músculos abdominales en relación a los rectos. Este es el oblicuo mayor. El oblicuo mayor, cuando llega al borde externo del recto abdominal, pasa por adelante y forma la línea media alta. ¿Ok? Así se comporta el oblicuo mayor. Es decir, viene por adelante, se inserta por adelante del recto abdominal. Este que están viendo aquí del rojo es el recto abdominal. El oblicuo mayor llega al borde externo y pasa todo el oblicuo por adelante hasta formar la línea media alta. Miren lo que hace el oblicuo menor. El oblicuo menor llega al borde externo y una mitad lo abraza por adelante al recto abdominal y una mitad lo abraza por atrás al recto abdominal. Pero miren ustedes, el oblicuo menor por atrás deja una partecita inferior que es desnuda. ¿Ok? ¿Y qué hace el transverso? El transverso envuelve solo por atrás al recto abdominal. O sea, el oblicuo menor y el transverso lo envuelven solo por atrás y dejan esta área desnuda. Ahora bien, miren lo que el transverso hace cuando se inserta y forma esta parte que ustedes están viendo. Forma un ligamento que se llama el ligamento de Hesselbach. El ligamento de Hesselbach es el que formaba el anillo inguinal profundo, junto con una arteria que se llama la arteria epigástrica, ¿se acuerdan? Okay. Este es el ligamento de Hesselbach. El ligamento de Hesselbach es una continuación de la inserción este es el oblicuo mayor, este es el oblicuo menor, este es el transverso. ¿Se entiende? Y después del después del transverso queda la aponeurosis. ¿Ok? Y de esta manera se forma el ligamento de Hesselbach. ¿Me entendiste? El que me preguntó. Bien, voy a seguir entonces hablando del ligamento del conducto inguinal, porque les estaba diciendo cuál es el contenido del conducto inguinal en el varón. El contenido del conducto inguinal en el varón se llama cordón espermático, porque les cuento que el conducto deferente no viene solo, no entra solo al conducto inguinal. El conducto deferente está acompañado por unas arterias. Miren ustedes las arterias que están acompañando al conducto deferente. Este es el conducto deferente. Es el superstar, si ustedes quieren. ¿Ok? Pero el conducto deferente está acompañado por la arteria deferencial, la arteria espermática y la arteria funicular. Hay tres arterias que lo acompañan al conducto deferente. Hay un plexo venoso, todo lo que están viendo de azulito son venas, y se llama el plexo venoso pampiniforme, que están acompañando al conducto deferente. Entonces hay tres arterias: la arteria deferencial, la arteria espermática y la arteria funicular. Hay un plexo de venas que se llaman el plexo venoso pampiniforme. Y hay tres nervios que están rodeando: el abdómeno genital mayor, el abdómeno genital menor y el génito crural. ¿Ok? Todos estos elementos más el conducto deferente forman en el varón el cordón espermático. O sea,
¿cuál es el contenido en el varón? ¿Cuál es el contenido en el varón del conducto inguinal? ¿Cuál es el contenido del conducto inguinal en el varón? El cordón espermático. ¿What? ¿Qué es el cordón espermático? El cordón espermático es conducto deferente más arteria deferencial más arteria espermática más arteria funicular más plexo venoso pampiniforme más los 3 nervios que les estoy diciendo, abdomino genital mayor, abdomino genital menor y génito crural, y todo esto forma el cordón espermático en el varón. ¿Ok? Las mujeres se libraron de tanto lío. ¿Cuál es el contenido del conducto inguinal en la mujer? El ligamento redondo del útero. Vaya. Vaya, ¿no? Puta, sí, vaya, qué verdad. Y tres pinches nervios que le rodean. ¿Cuáles eran esos nervios? El abdomino genital mayor, el abdomino genital menor y el génito crural. Y el pinche ligamento redondo del útero, que sostiene al útero, que es uno de los